La época prehispánica es un periodo histórico que hace referencia a la llegada de los primeros habitantes al territorio que hoy conocemos como México en el año 35.000 antes de nuestra era y finaliza el 13 de agosto de 1521 con la conquista de Tenochtitlan por parte de los conquistadores españoles y de grupos de indios rebeldes. En este largo periodo de tiempo encontramos la presencia de los primeros habitantes del territorio americano, los cuales habrían llegado de Asia alrededor del año 40.000 a.C. y como se ha mencionado, habrían llegado al actual territorio mexicano alrededor del 35.000 antes de nuestra era hasta el año 2500 a.C. El antiguo territorio que habitaron estos pobladores se denominó como Mesoamérica, un concepto propuesto por el investigador Paul Kirchhoff en 1943, basándose a partir de ciertas características culturales, económicas y sociales. A partir de dichas características, Kirchhoff dividió en tres partes el territorio, las cuales serían Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Aridoamérica es un extenso territorio que se encuentra al norte de Mesoamérica, ocupando algunos de los actuales estados de la zona norte de México como Tamaulipas, Durango y Sinaloa. También algunos de los estados del sur de Estados Unidos como Arizona y Nuevo México. No desarrolló una cultura única, sino diversos grupos culturales, los cuales no destacaron a nivel de arquitectura como los mesoamericanos, ni hicieron uso de la agricultura, debido a sus climas extremos y territorios variados, destacando las montañas y los desiertos, lo que obligó a los aridoamericanos a hacer uso de la caza y la recolección. Las cuevas ocuparon un lugar importante para ellos, debido a que se les dio el uso de vivienda y también fines ceremoniales. La idea de los pueblos bárbaros viene del término chichimeca, que utilizaron los nahuas de forma despectiva para referirse a las tribus del norte, debido a que no usaban ropas como los mesoamericanos y normalmente se pintaban la piel. Los pueblos aridoamericanos no tuvieron una religión compleja y se basaba más en un vínculo con la naturaleza. Oasisamérica es un territorio semiárido en el cual se desarrollaron algunas sociedades complejas. A diferencia de los aridoamericanos, los habitantes de Oasisamérica sí lograron desarrollar la agricultura. Las fronteras de Oasisamérica no están del todo claras, pero se puede ubicar su territorio en los estados de Sonora, Chihuahua, Utah y Nevada. Tuvo la presencia de importantes culturas, destacando la Anasazi, la Jojocam y la Mogollón. Esta última estaría relacionada con el sitio más importante de este territorio, Paquimé o Casas Grandes. También se ha podido comprobar la existencia de lazos comerciales entre Oasisamérica y Mesoamérica, de productos como pluma de guacamaya y turquesa. Mesoamérica significa la mitad de América. Recibe este nombre debido a que es un extenso territorio que abarca desde el centro de México hasta la zona sur del país y los actuales países de Belice, Guatemala y parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los mesoamericanos fueron en origen grupos nómadas dedicados a la caza y recolección. Sin embargo, alrededor del año 25.000 a.C., algunos cambios del clima y en el ecosistema favorecieron el desarrollo de la agricultura, lo que permitió que pudieran establecerse y crear comunidades.
Debido al extenso de su territorio, Mesoamérica se divide al mismo tiempo en 6 áreas culturales: el área maya, la región de Oaxaca, la región del centro, la región de Guerrero, la zona norte y la zona occidental. Los habitantes de Mesoamérica destacaron por tener un sistema de escritura desarrollado, por el uso de las matemáticas y por sus construcciones monumentales, las cuales estaban vinculadas con la religión y con el poder político, lo que nos habla de una sociedad compleja y estratificada, estando a la cabeza los gobernantes, los sacerdotes y los guerreros. Mesoamérica también destacó por su extensa red comercial que abarcó diferentes puntos del mundo prehispánico, por el juego de pelota y por expresiones artísticas que resaltan en sus murales y códices. La religión mesoamericana era politeísta, es decir, creían en muchas deidades, las cuales estaban vinculadas con la naturaleza, teniendo dioses relacionados al sol, a la lluvia, al fuego o animales como el jaguar o la serpiente. La historia de Mesoamérica se divide a nivel general en 3 periodos: el preclásico, que va del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, el periodo clásico, que va del 200 al 900, y el posclásico, que va del 900 al año 1519, que fue el año en que inicia la conquista del territorio mexicano. El preclásico también se divide en 3 diferentes etapas: el preclásico temprano, el preclásico medio y preclásico tardío, también conocido como protoclásico. El preclásico temprano abarca los años 2500 a.C. hasta el año 1200 a.C. Aquí encontramos las primeras muestras de cerámica y alfarería, aparecen las primeras aldeas, se realizan los primeros intercambios comerciales y también encontramos una división de trabajo por cuestiones de parentesco, sexo y edad. Destacaría sobre todo la cultura olmeca, la cual es considerada la cultura madre de Mesoamérica. Posteriormente, en el preclásico medio, que abarca el año 1200 a.C. hasta el 500 a.C., encontramos un incremento de la población, naciendo así las primeras ciudades. También encontramos una forma de gobierno con un estado centralizado, destacando la figura de un gobernante. La Venta es considerado la más importante ciudad de este periodo. En dicho sitio arqueológico se encuentra la pirámide más antigua de Mesoamérica. Por último, tenemos el preclásico tardío, que va del 500 a.C. hasta el 100 a.C., o en algunos casos del 400 a.C. hasta el año 200 a.C. La cultura olmeca empieza a perder influencia artística, se presentan nuevas manifestaciones regionales, empiezan a cobrar importancia sitios como Teotihuacán, Monte Albán, Huiculco, entre otros. También encontramos las primeras manifestaciones de guerra. Al finalizar el periodo preclásico, toma lugar el periodo clásico. Los años en este periodo suelen variar debido a las dinámicas que siguieron algunas culturas de Mesoamérica. Sin embargo, se establece de manera general los años 200 después de Cristo hasta el año 900. En el clásico temprano nos encontramos con las primeras sociedades jerarquizadas, también con construcciones aún más complejas y la aparición de la serpiente emplumada como una deidad principal. Habría una mayor presencia de la guerra y la influencia del arte teotihuacano tomaría mayor relevancia por toda Mesoamérica. El periodo clásico terminaría con el epiclásico, que va del 650 al año 900. En el caso del área maya se llamaría clásico tardío. Teotihuacán empieza a tener una decadencia, la cual afectaría a otras ciudades importantes de la zona, cambiando el orden político a un sistema de dominio regional. Tendría un mayor esplendor en su lugar el área maya, destacando ciudades como Tikal, Calakmul o Palenque, solo por mencionar algunas. Este periodo finaliza con una migración importante de chichimecas a la zona centro de México, los cuales se establecerían y serían el futuro imperio mexica. Por último nos encontramos con el periodo posclásico, que va del año 900 hasta 1519, año en el que fue interrumpido por la conquista de México.
El periodo posclásico se divide en dos etapas, el posclásico temprano que va del año 900 al 1200 y el posclásico tardío que va del año 1200 a 1519. En el posclásico temprano encontramos migraciones a lo largo de todo el territorio, también el nacimiento de la cultura mexica, los toltecas, los mixtecos, los huastecos, entre otros. También en el área maya habría un abandono de grandes ciudades. Aumentaría la presencia bélica y la formación de élites guerreras. También se formarían alianzas. Para el posclásico tardío, habría una época de florecimiento de México Tenochtitlan en 1325. También se formaría la Triple Alianza entre los señoríos de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan en 1428. Tenochtitlan tendría una expansión en 1519, pero las relaciones entre los mexicas y las ciudades de la región se volverían ásperas, debido a la opresión de los primeros, siendo este uno de los factores principales de la conquista del territorio mexicano. Este periodo se ve interrumpido de manera abrupta con la llegada de los españoles a Tenochtitlan, lo cual daría un conflicto armado entre los aztecas y los conquistadores, dando como resultado la victoria española. Los últimos tlatoanis o líderes mexicas fueron Moctezuma II, Cuitláhuac y Cuauhtémoc.